Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución para brindarle apoyo al prójimo más carenciado. Apoyo ante una enfermedad catastrófica como es el cáncer, que hemos señalado tantas veces, las dificultades de luchar contra esa enfermedad, más cuando son familias humildísimas, de recursos muy precarios. Porque es que la analítica, las radioterapias, las quimioterapias, las imágenes, las consultas médicas, la alimentación especial, qué sé yo, todo es costoso. Y eso es difícil que se le brinde a una familia muy pobre, le puedan brindar todo ese paquete de lucha, esas herramientas tan necesarias para usted enfrentar una enfermedad como esta. Cirugía, imagínense ustedes esas cirugías como son de cara. Entonces se necesitan instituciones como estas que puedan ayudar a esas familias a salir a camino y luchar contra esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, que es otro espacio que dirigen los salesianos de la Iglesia Católica para formar jóvenes en alto riesgo. Bien, vamos a iniciar el programa con un tema que yo no esperaba que iba hoy a retumbar, como se dice, que iba a sonar, que además nos revela cómo anda el gobierno nacional. Nosotros muchas veces hemos criticado esa forma de andar como a tientas, a tontas y a locas, como se dice muchas veces, el gobierno como que dando tumbos. Por la misma bisoñez, yo he dicho, y por la falta de asesoramiento.
Es decir, la falta de Salomones, hemos dicho nosotros. Entonces terminan las decisiones o muchas ejecutorias del gobierno terminan como atolondradas, hemos dicho nosotros. Es decir, resumiendo eso, el gobierno, como se dice, ejecuta sin brazos y dirige sin cabeza, lamentablemente. Porque, digo lamentablemente, porque el país necesita ser bien dirigido, creíble sus autoridades. Pues resulta que el presidente Abinader se desplazó a Nueva York, a la asamblea, supuestamente, no a la asamblea, sino a la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el organismo más importante de Naciones Unidas, a pesar de que la Asamblea General es la que vota y las decisiones, y ahí se toman muchísimas resoluciones y no le hacen caso. Por lo menos las cinco potencias que forman el Consejo de Seguridad, que son los que mandan el mundo. Entonces, se anunció que el presidente iba a hablar ante ese Consejo de Seguridad porque es el Consejo, el órgano superior, se ha dicho, y tiene las facultades, porque si uno de esos grandes veta, inmediatamente se cae cualquier decisión. Si ellos están en unanimidad, aprobar que se ayude a Haití, bueno, pues se ayuda a Haití y se aprobó que fuera a Kenia, que Kenia que por cierto, hoy vimos que mataron a un hombre. Oigan cómo es que anda esa situación, que es como si fuera un plan de que Haití siga ardiendo, que se incendie Haití. Mientras más fuego hay en Haití, mejor para las potencias, porque así mandan todo ese viaje, como dice, de haitianos, lo descargan en República Dominicana. Nos anegan de haitianos. Miren, ese señor fue hallado muerto, un oficial de la policía de Kenia asociado a la misión en Haití. Oiga cómo es que anda el mundo. ¿Quién ejecutó ese hombre? ¿O lo mataron en Kenia para crear el escándalo? Pero bien, ¿qué ha pasado? Que todo fue buscando una vanagloria. El presidente de la República y sus asesores hicieron creer que el discurso del presidente fue leído ante el Consejo de Seguridad, que es donde están los pesados, como se dice, ahí están las potencias. No, el Consejo de Seguridad, la reunión que tenía era para conocer del cambio climático, los efectos del cambio climático y la lucha contra esas consecuencias del cambio climático. O sea, la temática del Consejo de Seguridad no era Haití en ese momento, ni escuchar al presidente dominicano que hablara del tema haitiano. El presidente dominicano habló en un pasillo, señores, oigan bien, en una sala aparte, con varias banderas ahí, qué sé yo, y entonces organizaron eso como si fuera una locución del presidente al Consejo de Seguridad. Fíjense qué falsedad. Y fue a un grupo de periodistas que el presidente le leyó el documento que supuestamente se había leído en el comité, en el Consejo de Seguridad. Es decir, buscando la vanagloria han terminado en las glorias vanas. Un gobierno no se puede ejercer así. Por eso que yo no creo en los discursos del presidente Abinader en las Naciones Unidas. Yo no creo en ellos. ¿Por qué? Porque eso es hablarle, como dice, al aire, palabras al aire. No vamos a buscar nada. La decisión es, presidente Abinader, eche 200,000 haitianos por mes hacia Haití. Que a más presión en la caldera haitiana, entonces la comunidad internacional tiene que intervenir. Pero mientras estén con esta jugarreta y con estas piruetas y queriendo aprovechar un discurso hecho a periodistas y vendérnoslo a nosotros y poner de tontos útiles a intelectuales, como decía yo ayer, que han servido. Un grupo de intelectuales apoyando la valentía, la valiente postura
del presidente ante el Consejo de Seguridad. ¿Y cuál fue esa valiente postura? Tuvo una serie de periodistas que cuando quisieron hacerle preguntas al presidente, el presidente dio la huida por respuesta y se fue. Explíqueme usted. Eso se vendió aquí como que fue una postura viril del presidente ante ese Consejo de Seguridad para hacerle saber lo que es la República Dominicana y su lucha para salvar a Haití y para salvar este país. Y todo fue una treta manejada como para hacernos creer, o sea, pero eso es un engaño. Pero usted se imagina lo mal que deben estar muchos intelectuales dominicanos que le dieron su visto bueno, que apoyaron esa valiente postura. Yo leí hoy un editorial del Listín Diario, que eso fue elogio para el presidente Abinader. Pues el presidente Abinader lo que ha hecho es engañarlos. Pero por Dios, yo no había visto una cosa igual. Increíble lo que hemos visto. Porque esas cosas, vendérnoslas o tratar de vendérnoslas, se ve muy mal. En estos tiempos, con esas redes y tanta gente, ¿cómo se pueden prestar? Hacerle creer a la gente que el presidente le leyó ese documento, se lo leyó al Consejo de Seguridad. Cuando el presidente lo que ha hecho es aprovechar el viaje, invitado a esa reunión de cambio climático, y aprovecha y lee un documento que lo toma la prensa internacional y prensa nacionales, de qué sé yo, dominicana que estaba allí. Y resulta que eso fue un discurso, como se dice, en un pasillo, en una sala aparte de lo que estaba pasando en el verdadero Consejo de Seguridad. Una cosa como si fuera una tomadura de pelo. Eso no está bien, eso es propio de un gobierno, como repito, que ejecuta sin brazos y dirige sin cabeza. Es decir, se dirige al azar y al capricho del que manda. Una pena, verdaderamente no se puede actuar así. Así mismo vemos como se miente aquí, eso. El presidente parece como que no tiene control de esos funcionarios. ¿Cómo el jefe de la policía va a poner a mentir? A decir, por ejemplo, que no se le quitó la escolta al general Guillermo Guzmán Fermín. Sí se la quitaron. O hay un oficio donde dice que se la repusieron. Entonces ustedes se la quitaron, porque si se la repusieron, se la cambiaron, lo que fuere. Pero ¿para qué? ¿Qué necesidad hay de complicarle la vida más al gobierno con esas cosas? Yo creo que eso no debe ser. Verdaderamente penoso. Bueno. El programa, yo tengo un invitado de lujo esta tarde, que es el doctor Freddy Ferreira, un médico, eminente médico, oncólogo, otorrino-oncólogo, cirujano otorrino-oncólogo, pero es un hombre con inquietudes políticas también, y es un magnífico profesional de la medicina, y yo voy a tener la parte que queda de este programa, la voy a compartir con el doctor Ferreira, Freddy Ferreira, en unos minutos después de esta breve pausa que voy a hacer ahora para acomodar al doctor Ferreira en un espacio especial donde vamos a hacer toda la parte pendiente del programa. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad,
para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco, y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy bien, como le prometiere, tengo de invitado una personalidad médica de este país, pero además un hombre que tiene sus inquietudes políticas como joven que es, y además que tiene vida política que tuvo, yo sé, estudiantil y profesional. Y el doctor Ferreira, Freddy Ferreira, es un médico otorrino, cirujano otorrino oncólogo. Así que yo lo voy a presentar, doctor. Bueno. Así es. Y es un médico muy competente. Y yo tengo las fehacientísimas pruebas de que lo es. Entonces, el doctor Ferreira también es un hombre con inquietudes políticas. Yo sé que los médicos proveen salud, pero hay médicos que proveen ideales también, porque hay muchos médicos que han sido políticos. Eso es correcto. El país ha tenido dos presidentes, creo que han sido médicos, que yo recuerde. Porque en la primera parte de la República no hubo ningún médico, es decir, la parte de la independencia y la restauración, pero sí sé que el doctor Francisco Enríquez y Carvajal, médico nacionalista de verdad, de raíz, hombre, un dominicano de primera fila, como se dice, fue presidente de la República, médico, y el doctor Ramón Báez Machado, hijo de Buenaventura Báez, fue también presidente de la República, pero creo que no ha habido más médicos que han sido presidentes del país. De todas formas, doctor, yo sé que usted es un hombre que tiene muchas inquietudes políticas, pero quiero hacer una pregunta por la parte de la medicina, porque los médicos hacen un trabajo social extraordinario, porque ¿qué ser humano no necesita del médico? Pero los médicos, yo no sé qué es lo que pasa con los médicos que, por ejemplo, tienen la responsabilidad de trabajar en el área pública, que se asocia entonces al médico como con las deficiencias propias del hospital público. Entonces se le carga como también esa responsabilidad al médico, digo yo, muchas veces. Yo no sé si es que el médico no, a pesar de que la asociación o el colegio hace las presiones. Pero, por ejemplo, se habla de la atención primaria, que la atención primaria como que no se quiere imponer porque los médicos se oponen a ella. Y tal así.
doctor? No, hay muchas mentiras. Don Manuel, primero, gracias por invitarme a su programa. Para mí es un honor grandísimo, usted no se imagina, porque yo, además de que le tengo un gran respeto, admiración por su trabajo, usted sabe que yo le estimo genuinamente. Huelga que me lo diga. Somos conscientes de eso, esa es la verdad. Para completar lo que me decía de los médicos que sí tienen inquietudes políticas, algunos han sido presidentes, pero también muchos han jugado la vida, han perdido la vida en la defensa de la patria. Claro. Los médicos y la patria, hay una gran cantidad de colegas que han perdido la vida en la defensa de los mejores intereses del país. Recuerdo un médico, el doctor Felipe Maduro. Sí. Uno de los médicos que vino en la invasión. En la invasión del 59, a combatir la dictadura de Trujillo aquí, un hombre eminentísimo, un médico dominicano y muchísimos médicos. Y uno de los hijos de Juancito Rodríguez, que vino, el comandante de uno de los... José Horacio Rodríguez, claro, era médico, claro que sí. Okay, sí. Era médico. Sí, José Horacio Rodríguez, claro. Valentísimo. Gente entregada a la patria dominicana, esa es la verdad. Sí. Bueno, sobre la pregunta, don Manuel, que si los médicos nos oponemos a la atención primaria, falso de toda falsedad. Pero la atención primaria no es tener un consultorio para atender a la gente allí mal atendida, es una estrategia para que la gente pueda tener acceso a los servicios de salud. Y nosotros defendemos, la atención primaria tiene que ser dirigida por el Estado. Por el Estado, no se puede convertir, como en muchos países la han hecho, como un lugar donde el paciente va, lo atiende un médico muchas veces no especializado, y ese médico le dicen, los que dirigen, porque la quieren hacer como una institución privada, que es como un sedazo, para impedir que el paciente pueda asistir a un médico especialista, que así se hace en muchos lugares. Entonces contratamos un médico, yo pongo un centro de atención primaria, me contrato 3, 4 médicos generales, o incluso me puedo contratar algunos especialistas, un médico internista, me puedo contratar un ginecólogo. Yo les digo, ustedes van a tener aquí una unidad. Los pacientes ustedes tienen que resolverle aquí, en esta unidad, no me lo pueden dejar pasar para el médico especialista. Ustedes lo van a mantener aquí hasta lo último, no importa que se les muera. Así que conciben estos grupos que dirigen la salud como una mercancía, como un negocio. Así es que ven la atención primaria. Nosotros decimos la atención primaria no. La atención primaria es una estrategia que significa que si tenemos que hacer, en primer lugar, educación en salud, es lo primero. Ya, claro, porque es prevención. Es prevención. La atención primaria es prevención, sobre todo. Claro. Es ir al lugar donde esté enfermo. Es evitar, es la vacunación. Claro, el agua. Es el agua. Claro, son las charlas. Sí. Pero sobre todo, don Manuel, son los medicamentos a tiempo. Aquí la gente no se muere. Y las herramientas, porque también usted, si no tiene utensilio, ¿cómo se le va a brindar? Bueno, pues ginecología, por ejemplo, que es un hecho muy especializado. Muy especializado. Claro. Y es que me imagino que el problema más serio que enfrentaría un médico a nivel rural es ese caso de ginecología, por ejemplo, porque hay que actuar ya, como se dice. Porque una gente tiene un infarto o algo, bueno, hay que atenderlo también, pero tiene que referirlo inmediatamente a un centro de mayor competencia. Pero un parto hay que hacerlo allá in situ. Don Manuel, si existe el médico allí, porque yo conozco comunidades y mucho me ha tocado a mí muy de cerca. Yo soy de Neiva, usted conoce Neiva por ahí porque yo sé que usted trabajó en su tiempo de funcionario. Por ahí hay comunidades que están a 30 kilómetros del centro urbano, que no hay vehículos. A veces entra, cuando puede entrar, una camioneta, un camioncito, y es el que hace el tránsito de las personas y también de las mercancías. Pero va un viaje una vez al día, ya después de las 4 de la tarde ya no hay una máquina, como decimos en el campo. ¿Y qué pasa, don Manuel? Una vez, una persona que conozco que trabaja con nosotros, la esposa comenzó labor de parto a las 2 de la mañana, don Manuel. Sí. Entonces se imagina cómo pudo, para llegar a esa mujer, 30 kilómetros casi. Ay, Dios. En una litera. En una litera. Porque no la puede montar en un animal. A veces yo hablo de la litera como que ya eso pasó a la historia, pero no ha pasado a la historia. Hay comunidades que todavía se apelan a la litera. Esa es la manera. Y se nos han muerto pacientes. Nos dicen ellos, nos cuentan, que una señora venía con un dolor en el pecho, tenía un infarto.
y venía montada en una mula. Ay, y le dijo al esposo, ay, ya yo no aguanto más, bájame aquí para descansar. Y ahí expiró, ahí murió. Ahí murió. Entonces no murió por la enfermedad, murió por pobre. Sí, claro, Murió por pobre. Claro. Entonces los pacientes aquí, nosotros sabemos de que se mueren. Y las autoridades saben de que se mueren los pacientes. Porque nos estamos muriendo aquí de enfermedades cardiovasculares, de infartos, de accidentes cerebrovasculares, de problemas de la diabetes. Y de la misma, las mujeres en parto. La preeclampsia todavía se ve. Las infecciones, periparto, que matan a la madre y también matan a la criatura. Claro. Pero tú sabes qué pasa, don Manuel. Uno de los problemas que tenemos acá es que no le están cubriendo los medicamentos a las personas. Por ejemplo, las personas aquí tenemos, después que de la aprobación de la Ley de Seguridad Social, la mayor parte de dominicanos están en el régimen subsidiado. Pues es de que el régimen subsidiado, que es el que atiende a las personas de menos recursos que no tienen económicos, empleo, no le incluye medicamentos ambulatorios. Entonces aquí el gasto en medicamentos anda por unos 46 mil millones de pesos, de los cuales la Seguridad Social solamente cubre como 6 mil. El resto lo tiene que cubrir la gente del bolsillo. Entonces, cuando usted no se tome medicamentos y usted es hipertenso, es diabético, tiene el colesterol, los triglicéridos altos, y usted no tome el medicamento que usted necesita, la calidad que la necesita, ¿usted sabe qué va a pasar? Que se le van a tapar las arterias, va a haber un trombo de colesterol, algo allí que le tapa la arteria, y detrás de eso viene el infarto. Y vemos muchachos, cuando digo muchachos, de 35 años, de 40 años, mujeres colapsando y muriendo. Entonces tenemos una carga ahí que no se mide, que es la cantidad de años no vividos, de años útiles no vividos. Exacto. Entonces usted está supuesto a morirse aquí, según la estadística, 73, 75 años, sí, claro, digamos. Pero si usted se muere a los 40 años, usted dejó de vivir 30 años. No, productivos. la población se va a pique, o sea, no puede. La salud es básica. Sin salud no puede haber desarrollo nunca. Definitivamente. Nunca, definitivamente. Salud y educación son los dos pilares que tiene que utilizar cualquier país. Pero la salud hay que acompañarla, porque también yo valoro mucho aquellos programas, por ejemplo, de potabilización de agua, aquellos acueductos múltiples, los caminos vecinales, porque esos son amigos de la salud. Por lo que acabamos de decir, la litera. Si no hay el camino, tienen que venir las bestias para atraer al enfermo, arrimar al enfermo. Pero el agua mala es un enemigo del profesional de la salud, porque es que tiene que luchar con problemas que él ni siquiera, bueno, lo sabe que pueden ocurrir, porque es consciente de la situación social que hay. Pero es que el médico no debe estar pensando que esa persona, el agua le está haciendo daño a su salud. Se supone que él tiene agua potable, que no es por ahí el problema. Exactamente. Es muy difícil. La verdad que ustedes, los médicos, tienen que luchar. Digo, los médicos que tienen vocación de servicio, porque también... Casi la mayoría tenemos vocación. Pero la mayoría, claro, porque el que estudia medicina sabe que va a enfrentar esos problemas. El sistema hospitalario, que es regido por médicos, enfermeras, analistas, nosotros estamos en una lucha continua para poder ofrecerle atención a los pacientes. Claro. Y para conseguir una mejoría hospitalaria, se debe recurrir casi cada año a un paro, a una huelga. Sí. Yo sé, es complicado. A una lucha para carrera en los hospitales. Se acusa no se acusa, pero se le señala a los médicos que no quieren ir a las zonas rurales o a las zonas apartadas, que quieren ejercer medicina, principalmente los especialistas, que quieren ejercer medicina en las grandes ciudades, en los centros poblados, porque hay recursos económicos y todo eso. Muy bien. Pero yo sé que para un profesional ejercer la medicina con responsabilidad y con calidad, necesita las herramientas. Entonces, si no las hay en los pueblos, ¿cómo la gente...? El doctor Ferreira quisiera servirle a una comunidad que se llama Neiva o la provincia de Bauruco. No hay duda, porque usted es un ciudadano de esa patria chica. Claro que sí. Pero la frustración que usted va a sufrir allí, porque imagínense, señores, el doctor Ferreira es un médico competentísimo, que yo valoro su trabajo como cirujano, oncólogo, otorrino,
en el Sedimat, donde usted opera principalmente, o bueno, hace operaciones también en el Hospital del Seguro Social, en el Gautier también, en el Gautier. Es decir, es un médico que usted tiene que estar las 24 horas, como dicen, con el bisturí en las manos. Pero hay las condiciones para trabajar aquí. No claro. Claro, encima las hay. Y la lucha mía, le digo a los muchachos, nosotros tenemos que lograr, y a los directores del hospital que hemos visto, tenemos que lograr por parecernos a Sedimat. Sí, porque somos los mismos médicos que trabajamos en el sector público y en el sector privado. Y a veces hay pacientes que uno los ve que van al sector privado porque tienen un segurito, porque trabajan de seguridad, de conserje en una empresa y tienen el seguro. Pero tú te das cuenta que no pueden atenderse en el sector privado, sobre todo en estos hospitales privados de primer nivel. Claro. No pueden porque el seguro no le va a cubrir. El Sedimat y la Plaza de la Salud quieren y dan y brindan servicios sociales también, uno lo sabe. Pero hay que entender también el nivel de costo operativo que tiene el centro médico, que no puede igualarse a un centro médico que está bajo el amparo, diríamos, total de la asistencia oficial, exacto, un hospital. Es muy complicado. Es complejo, muy complejo. Bueno, doctor, usted que ha tenido vivencias políticas, primero de su juventud, usted militó en la izquierda también, yo sé que usted fue un militante de izquierda en la juventud, pero yo recuerdo una expresión de Balaguer, que a Balaguer le dijeron una vez, le preguntaron, doctor Balaguer, ¿qué usted opina del comunismo? Dijo Balaguer, el comunismo es como el sarampión que le da a uno cuando uno está chiquito. Casi todos hemos sido de izquierda. Yo tengo que confesar que siempre fui medio reaccionario, como se dice. Pero era el hogar, usted sabe que donde uno se forma, el hogar y esas cosas. Pero valoro mucho los profesionales y los seres humanos que tienen su lucha social y que hay que trabajar por los demás, y yo soy de lo que creo que los más carenciados necesitan el apoyo y que hay que tener sensibilidad social y esas luchas de izquierda no hay duda que son muy motivantes y eso ayuda mucho a la formación humana y eso yo lo valoro también, porque hay que decir eso así. Y más cuando personas como ustedes que se han dedicado entonces a hacer una profesión tan importante como la medicina, con ese, diríamos, con ese sentimiento social de apoyar a los más carenciados, a ese proletariado, no necesariamente urbano, sino rural. De todas las clases. De todas las clases. Así es. Eso, hay que valorar eso. Usted ha tenido inquietudes políticas. En el proceso del 2020, usted participó como candidato, ¿fue verdad? Yo participé realmente en el 2016. En el 16. Porque nosotros somos de un partido, Patria para Todos y Todas. Nos dieron el reconocimiento oficial, a pesar de que existíamos como partido desde el 2009. Comenzamos a organizar el partido. El doctor, ¿cómo se llama? Severino. Severino, el pequeño, Severino, excelente médico, muchos también profesores, persona, muchos profesionales, muchas trabajadoras que reivindican el derecho de la mujer, muchas mujeres, muchos jóvenes, una inmensa cantidad de jóvenes. Es un partido realmente que se puede definir como de izquierda, centro-izquierda, porque nosotros defendemos el derecho de la gente. Esa es nuestra razón de ser. Entonces, yo a veces me digo, bueno, pero es que nosotros no somos políticos por la definición que se tiene de un político. Nosotros somos personas que tenemos muchas inquietudes, que tenemos sensibilidad social, y que trabajamos para mantener nuestras familias y que en el tiempo que no nos sobra, hacemos actividad política. Eso es lo que somos nosotros en general, sobre todo en este partido. Por eso yo lo definí así al inicio. Digo, los médicos no solo proveen salud, proveen ideas. Así es. Y esa es una realidad, porque yo conozco, claro, Severino es una persona ampliamente conocida ya en la sociedad nacional y además ha sido un combatiente. Porque hay que decirlo, ha sido un combatiente. Oye, gran parte de lo que se pudo salvar de la seguridad social, esa parte pública de la seguridad social que tenemos aquí en el país,
fue muy peleado. Sí. Y el ideólogo prácticamente de eso fue el doctor Severino, que era el... Ese hospital Gautier era una ruina prácticamente. Prácticamente. Y ustedes han asumido ese hospital prácticamente. Eso es lo que se puede decir. Es así, don Manuel. Lo hemos asumido de muchas maneras. Excelente. Estamos allí siempre para pedirle, para exigirle, para consensuar con los directivos del sector salud para que le den condiciones, porque es el principal hospital público del país. Ahí yo les digo a los médicos jóvenes, son escuelas. Allá tenemos 23 escuelas, incluso algunas que no existen en ningún otro hospital de la red pública ni de la privada. Allí enseñamos, por ejemplo, cirugía plástica, solamente allá, neumología, solamente en el Gautier, endocrinología, solamente en el Gautier. Y hasta no hace muchos años, lo que se formaban en otorrino solamente lo formaban en el Gautier. Ahora tenemos 2 escuelas más, pero que son hijas. Me excusan los compañeros, porque son un trabajo social, es un trabajo social extraordinario, o sea, en beneficio de los estudiantes, de los profesionales jóvenes que puedan formarse en una profesión, en una especialidad, sin tener, porque muchos no pueden ir fuera a formarse. Bueno, ¿en qué rango diríamos, de elección está participando el partido? Patria para todos, porque yo no sé si hay candidata a la alcaldía aquí. Sí. Hay candidatos. Estamos participando a la alcaldía ahora. Vamos a tener representación en estas elecciones de 3 días, de aquí en adelante, el domingo 18. Correcto. Vamos a tener candidatos a los ayuntamientos, por lo menos en 30 municipios. En 30 municipios. Nosotros tenemos que recordar, nosotros nos dieron el reconocimiento en el 2020. Nosotros somos un partido que nosotros mismos lo sufragan. Nosotros como parte de nuestra función, nosotros decimos no vamos a aceptar dineros públicos. Nosotros hemos renunciado al dinero que la Junta le entrega a los partidos, porque consideramos que es un dinero que se pierde. No ejerce los dictámenes para lo que fue hecha la ley, que le reparte a los partidos políticos una cantidad equivalente casi en época electoral al medio punto por ciento del presupuesto nacional. Repartieron los partidos, pero no le pide a esos partidos, no le pide cuentas. Y ahora le va a entregar 2.500 millones de pesos. Y tú sabes las cosas que se pueden hacer con 2.500 millones de pesos. Bueno, imagínense, en el área de ustedes es muchísimo. Muchísimo. En el área de nosotros, los agrónomos también, porque también eso es. Claro. O sea, nosotros estamos con las masas más pobres del país, que son los agricultores y la familia rural, porque ahí es donde menos, recursos, por ejemplo, activos rurales. La familia rural carece prácticamente de todo y no tiene ni la parcela. Muchos son aparceros, peones agrícolas asalariados o deambulan por ahí porque entienden que no es un atractivo el área de trabajo, el área laboral en el campo. Y por más que quisieran, usted que ha caminado los caminos del sur, es que donde se produce realmente son tierras muy productivas, tierras de montaña, tierras de llano, pero es que no tienen camino, no tienen carreteras. Entonces los campesinos, aunque quieran sembrar y siembran porque tienen la ilusión de hacer una cosecha, pero al final están expuestos a las inclemencias del tiempo. Que si llovió al momento las plagas, no hay auxilio. La falta del crédito, la asistencia técnica, le falta de todo. Pero sobre todo cuando les va bien, don Manuel, y hacen una cosecha, tienen el problema y en qué la llevan a los centros urbanos para venderla. También eso. Todavía, ¿tú crees que es posible que en pleno siglo XXI, casi a mitad del siglo XXI, todavía tengan que bajar una carga de café, de habichuela, de las lomas, en mulos y en burros? Sí, esa es la verdad. Es impensable esto. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con el doctor Freddy Ferreira, que es un excelente profesional de la República Dominicana y del mundo. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos.
Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el doctor Ferreira es un hombre con vocación de servicio, probado. Pero a veces uno tiene que escalar las posiciones políticas. Porque desde el área técnica, diríamos como médico, usted tiene un ejercicio limitado. No voy a decir que se limita a sectores sociales, no necesariamente. Porque usted atiende al que vaya, al que se presente en su consultorio, usted lo atiende. Sea pobre, rural, pobre, urbano, rico, rural, rico, urbano, quien venga, es el enfermo que usted trata. Pero las posiciones políticas le permiten a uno, qué sé yo, interactuar o actuar en un ambiente más amplio y qué sé yo, tienen las necesidades son mayores y entonces las satisfacciones también de uno poder servirle a los más precaristas, vamos a decir así, porque también ese es el fin de un político, principalmente con inquietudes sociales que tiene usted, ideológica incluso. Usted aspiró en el 16, ¿verdad? Es correcto. Usted aspiró a una posición de la senaduría, la candidatura a la senaduría de la provincia de Santo Domingo. Esta vez hay una participación mayor, hay más concienciación política también entre las poblaciones. Usted ha entendido que ¿es una oportunidad para postularse de nuevo? Yo entiendo que sí, don Manuel. Yo entiendo que es una oportunidad que tenemos para por lo menos expresar nuestras ideas y decirle aquí a la población qué yo haría si me favorecen con su voto y me eligen su representante en el Senado. Yo voy por la provincia de Santo Domingo. Es una provincia extremadamente difícil porque es amplísima. Son 8 grandes. Muy poblado. Claro, lo más poblado son 8 municipios y 9 o 10 distritos municipales. Y que abarca prácticamente desde Boca Chica hasta Pedro Brán, incluyendo Guerra. Es enorme la provincia, es enorme. Una gran cantidad de votantes. El municipio más grande del país, Santo Domingo Este, está dentro de la provincia de la demarcación que me corresponde. Y obviamente, yo digo, hay que plantearse, porque yo no me estaría conforme si después que llegue al final de mi vida yo dije, yo no hice por lo menos el intento.
Y yo tengo claro por qué yo quiero ser senador. Yo tengo muy claro. O sea, el Senado, en primer lugar, hemos tenido un problema, que es que los senadores y los diputados creen que se deben al partido que los lleva. Y eso no es así. Un senador se elige para representar de la República. De la República. Usted lo eligen para que usted represente, defienda el interés de todos y cada uno de los ciudadanos dominicanos. No es para que usted vaya allí a servirle de sello gomígrafo, como decía un presidente que quería tener su Congreso para tenerlo como sello gomígrafo. Sí, claro. Y así es en la práctica, otros no lo han dicho, pero así que piensan. No, evidentemente que la nación necesita de hombres y mujeres, claro, con inquietudes sociales, con experiencia, con deseo de servir, no de servirse. Y hemos tenido una muy malísima experiencia con estos congresos de la época, por la mediocridad que se asienta en esos congresos, sin, qué sé yo, sin iniciativa. Muchas veces la iniciativa propia, como se dice vulgarmente, la castran porque tienen que atender a asuntos partidarios o de momento. No, y tienen que estar bregando, cobrando algo que no deben cobrar, el famoso barrilito, porque ellos dicen que tienen que cobrarlo, porque con eso es que ellos ayudan a la gente pobre. Pero digo yo, y usted no está allí para legislar, para que el presupuesto se redistribuya y que le llegue también a la gente pobre. Usted tiene que estar comprando recetas cuando hay una ley que establece que tiene que darle medicamentos a los pacientes. Entonces usted, como senador de la República, usted tiene que decir, no, yo me voy a parar aquí y voy a exigir que esa ley se cumpla. Lógico. Que es lo que yo pienso. Yo he luchado toda mi vida por la salud del pueblo. Desde que yo era estudiante, yo tengo ese compromiso. Y como profesional, como especialista, para mí, el ejercicio público es la norma. Don Manuel, yo hago medicina privada porque por la misma especialidad hay que hacerla. Hay que hacerla. No, y además, no solamente que hay que hacerla, sino que usted tiene una especialidad y una experiencia ya probada, que la sociedad le exige que usted esté pendiente de ella. Claro. En el área privada, en el área pública, pero en el área privada también, porque es un profesional muy competente, que me consta a mí eso. Por así eso lo valoro con la... Yo pienso, si me preguntan, si yo algún día yo tengo que decir, si yo llego al Senado, cuando yo llegue al Senado, ¿cuál va a ser mi función principal? Pero, don Manuel, yo pienso que aquí tenemos todas las leyes que necesitamos. Yo pienso que podemos coger un año sabático y decir, y no más leyes, aquí no se necesitan más leyes. Totalmente. Lo que necesitamos es cumplir las que están. Porque cada vez que se inventan una ley, usted sabe cómo termina, que terminan aprobando cosas allí que no le favorecen a nadie, al contrario. La vergüenza de tener que admitir que hacen leyes y no las leen. Que no las leen. Eso es una barbaridad. Que no las leen, don Manuel. Que un Congreso actúe en forma tan irresponsable, es la palabra. Sí, definitivamente. Eso es penoso, la verdad que, y además hacer algo agrede, como ese caso, por ejemplo, esta ley del DNI. ¿Cómo es posible que un Congreso, por complacencias políticas de la hora, es decir, traicione su propia responsabilidad de legislar bien, y actúan muchas veces por impulsos, como si fueran resortes? La mayor parte de los legisladores no leen las leyes, son 2 o 3 los que las leen, y normalmente esas leyes no las presentan los propios legisladores, ellos sirven de canal, pero vienen hechas, le vienen impuestas, o desde la presidencia, o desde el sector privado, vienen para defender intereses particulares, no para defender el interés de la nación. Y de partidos políticos, de grupos, esa es la verdad, es una pena. Entonces yo creo que necesitamos un Congreso realmente que tenga independencia de criterios, que tenga realmente claridad de pensamiento y que vaya allí a defender a lo que él está que es compromisario. Porque la Constitución lo dice bien claro. El legislador no es compromisario ni del partido que lo lleva. Usted es compromisario del interés del pueblo. Usted tiene una función que como legislador, usted tiene que supervisar a todo el mundo, hasta el propio presidente de la República. Esa es la potestad
del Senado y de la Cámara de Diputados. Claro. Los diputados tienen que estar pendientes de cualquier funcionario que no haga las cosas bien hechas para citarlos, interrogarlos y someterlos al Senado si fuese necesario. ¿Cómo ve usted, doctor, el periodo diríamos, o el comportamiento en este periodo electoral? Se le han señalado el uso y abuso del uso de recursos públicos al gobierno, al partido del gobierno y a sus afiliados, que son muchos partidos, alrededor de 28, creo, organizaciones políticas. Ahora, el gobierno niega eso, pero uno sabe que esos son actos que no son propios de este gobierno, sino de todos los gobiernos que andan en reelección. Y entonces, porque eso yo aquí muchas veces digo, señores, cuando Balaguer, los recursos no se usaban, ¿no? Los recursos se maltrataban, casi como dicen, para fines de prolongar la estancia del doctor Balaguer en el poder. Eso es evidente. Sí. Pero se va superando. Pero aún en ese tiempo eran como un poquito más considerados. Porque ahora eso es fiesta abierta. No, porque Balaguer era austero. Balaguer era muy austero. Usted le podía gastar recursos públicos, pero echar a rodar el recurso público para que no permitía eso, porque que era muy austero. Pero ahora esa denuncia, lógicamente, yo creo que debe ser investigada. Pero es que usted se va por la calle y usted ve, sobre todo en el interior, repartiendo funditas en guaguas, en vehículos, con el logo de la institución pública donde trabaja. Increíble. Entonces, es eso, además de que es anti todo, don Manuel, porque estamos hablando de combustible, un vehículo que no debe utilizarse, porque por ley dicen que no debe utilizarse en horas no laborables, y sobre todo para hacer política partidaria. No, eso llora ante la presencia de Dios. Pienso, doctor, que tal vez a veces los gobiernos, los partidos oficialistas no se dan cuenta que esas son pruebas a veces de debilidad, digo yo. Así es. Porque si el presidente ha dicho, nosotros vamos a aplastar la oposición, vamos a ganar con un 70%, que sí. Bien. Pero es que si usted sale a buscar a comprar la conciencia, como se dice, a buscar ese voto que usted duda que sea suyo, pero usted tal vez facilitándole comida o dinero o trabajo o empleo, mejor dicho, usted lo puede lograr, o bienes públicos mediante titulaciones y ese tipo de cosas. Pero esas son pruebas entonces de que usted está débil. Sobre todo. A veces se piensa así. Usted dijo algo, Manuel, no es privativo de este gobierno. Es que nosotros que hemos estado, usted y yo, en todos estos años, que no somos apáticos, vemos que ese es como una línea que todo el mundo quiere hacerla. Cambian la fundita de Balaguer por la caja con la foto del presidente. Claro. Y después esas ayudas las llegan, pero llegan a través del dirigente del pueblo que va a ser candidato a alcalde o candidato a diputado. Y él es que la reparte. Pero la reparte a quien él crea o a quien quiera ganarse para que vote y lo apoye. Los empleos. No hay una política de empleo. No, luchar contra eso es muy difícil. No hay una política de empleo que favorezca al técnico, al profesional. Los muchachos no quieren estudiar. Porque para ellos han identificado que para vivir bien o droga o ponerse a chapear o ponerse o meterse a un partido de estos. Sí, claro. Entonces ya los maestros no tienen incentivo para estudiar magisterio, los médicos no les interesa, las enfermeras, porque terminan una profesión. Yo creo que a los pobres maestros, los miles de maestros que tenemos, que no tienen acceso a un empleo porque se han inventado un concurso tan amañado que yo creo que a veces ni ellos mismos pueden entrar lo que hicieron. Quienes preparan los exámenes parece que son enemigos de los maestros, de los verdaderos maestros. Totalmente. Entonces la realidad que tenemos es esa y contra eso tenemos que luchar. Tenemos que buscar la manera, don Manuel. Hay que cambiar la forma de hacer política aquí, definitivamente. Porque la verdad es que este gobierno, por lo menos esta generación, porque vamos a admitir que esa generación vieja del PRD y de Reformista y de esos partidos tenían esas falencias, pero es que una generación nueva que vende una expresión que se llama cambio, por lo menos debimos ser más cuidadosos.
Yo creo que sí. Yo creo que debemos tener un poquito más de ética, debemos legislar, las políticas públicas debieron llegar realmente al centro de quien tienen que llegar, no a grupos que se han beneficiado toda la vida de esas políticas. Gracias, doctor Ferreira. Usted será invitado de nuevo aquí, porque usted tiene espacio o asiento de primera fila en este programa. Y vamos a impulsarle también sus ideas que usted tiene para que el pueblo dominicano conozca cuál es la posición suya y por qué quiere usted ser senador de la República por la provincia Santo Domingo y por el partido Patria para Todos. Gracias, don Manuel. Para mí de verdad que es un gran placer estar por aquí. Me siento sumamente honrado con su invitación. Gracias, doctor. Bien, señores, gracias por su atención. Será hasta mañana. Bueno, pero antes de despedir el programa, tengo que sugerirle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Todos los miércoles el doctor Castillo nos tiene un trabajo que es pedagogía. Guerras preparatorias y presagiosas. Ese es el título de su blog La Pregunta, que les invito a que lean, propio de ese recto juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.